La tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué gozo es volver a estar juntos una vez más para continuar estudiando cronológicamente la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula El nacimiento de Isaac y su rescate de la muerte. En la última lección vimos que Abraham creyó a Dios y que Dios reconoció la fe de Abraham como justicia. Hoy vamos a estudiar la prueba de fe más grande que Abraham recibiera de parte del Dios fiel en quien él confiaba. Recuerden que Dios es el centro de la historia y de toda la Biblia. Aunque Abraham y Sara eran muy ancianos para tener hijos, Dios tenía poder para cumplir su promesa. Habían pasado alrededor de 25 años desde que Dios le había prometido a Abraham darle un hijo, pero Dios no se había olvidado, a pesar de todos esos años, de su promesa. En Génesis 21, del 1 al 3, leemos: Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació. Pasó el tiempo e Isaac se convirtió en un joven. Sus padres lo amaban grandemente. Abraham creía que todas las promesas de Dios sobre la llegada del libertador iban a cumplirse a través de Isaac y sus descendientes. Pero un día Dios le dijo a Abraham que hiciera algo inesperado y difícil. En el capítulo 22 de Génesis, versículos 1 y 2 dice: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor estaba probando a Abraham para ver si lo amaba más que a su hijo. En la mente y en el corazón de Abraham se tuvo que formar un torbellino, posiblemente. Pudo haberse preguntado: ¿había cambiado Dios de opinión respecto a Isaac y sus promesas? ¿Cómo podrían cumplirse las promesas de Dios si moría Isaac? ¿Había Dios decidido que el libertador no sería uno de sus descendientes, de los descendientes de Isaac? Pero veamos cuál fue la respuesta de Abraham. ¿Cómo respondió Abraham a la demanda de Dios? Abraham no cuestionó a Dios, sino que aceptó lo que Dios le dijo. ¿Cómo pudo responder él así? Porque conocía a Dios y confiaba en él. Creía que Dios mantendría su palabra, porque él nunca falla y porque Dios es inmutable. Él no cambia. Abraham descubrió lo que cada persona necesita descubrir por sí misma. Necesita descubrir que Dios nunca deja de hacer lo que ha prometido, que podemos confiar totalmente en Él y que Dios quiere que le creamos. Como Abraham creía y confiaba en Dios, inmediatamente hizo los preparativos para ir al lugar donde Dios le prometió llevarlo. En los versículos 3 y 5 del capítulo 22 dice que Abraham se levantó muy temprano de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac y partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: Quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Debemos de tener fe para agradar a Dios. Recuerden, la fe honra a Dios. Los versículos 6 y 7 dice: Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos.
Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Consideremos la situación de Isaac. Sin duda, él había sido testigo de muchos sacrificios. No podía entender por qué no habían llevado consigo un cordero para el sacrificio. Abraham no le había dicho a Isaac lo que Dios le había ordenado hacer. Isaac preguntó y Abraham le contestó. Versículo 8. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos hacia la montaña. Creerle a Dios es lo más importante que debemos hacer. Los versículos 9 y 10 dice que llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. No había escape para Isaac. Él estaba amarrado sobre el altar. Abraham alzó el cuchillo para matarlo. No había escapatoria para él. Ocurrió lo mismo cuando Dios cerró la puerta del arca. La familia de Noé y todos los animales y las aves estaban seguros dentro del arca, pero no hubo escape para los que estaban afuera, para los que no creyeron en Dios. No hubo escape para la gente de las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra, cuando Dios envió fuego sobre ellas. No hubo escape para la esposa de Lot, cuando desobedeció al Señor y se dio vuelta para mirar la ciudad de Sodoma. Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio. Dios salvó a Lot y a sus hijas del fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Solo Dios podía salvar a Isaac de la muerte. ¿Habrá alguna manera en que nos podamos salvar a nosotros mismos de la muerte y del castigo eterno por nuestros pecados? No, no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Señor castigará todo pecado. Nadie puede escapar de Dios. Dios y solo Dios da la salida de escape. ¿Saben qué hizo el Señor? Leamos lo que dice la palabra. En los versículos 11 y 12 dice: Mas el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Hebreos 11, 17 y 19 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Dios salvó a Isaac y le dijo a Abraham que no matara a su hijo. Isaac no podía salvarse a menos que hubiera otro sacrificio adecuado para ofrecer a Dios. Abraham e Isaac no tenían un sacrificio adecuado, pero Dios proveyó otra ofrenda en lugar de Isaac. Abraham no podía proveer el sacrificio. Dios, en su gracia, proveyó un carnero en lugar de Isaac. En el versículo 13 del capítulo 22 dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham sacó a Isaac del altar y puso allí el carnero que Dios había provisto como ofrenda aceptable para él. El carnero murió en lugar de Isaac. El carnero fue el sustituto. Los versículos 14 al 19 leemos: y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de Jehová proveerá, Jehová Jireh. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo:
por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. Abraham llamó el lugar donde Dios proveyó el carnero, Jehová proveerá, Jehová Jireh. Abraham creyó que Dios también iba a proveer el Salvador para rescatar a la humanidad del poder de Satanás y del castigo por el pecado. No podemos imaginarnos la prueba tan difícil que Abraham enfrentó, pero vemos que Dios recompensó la fe de Abraham. Él proporcionó una manera de salvar a Isaac, proveyó un sacrificio aceptable, un carnero que muriera en su lugar. La línea del libertador prometido estaba preservada. Podemos confiar totalmente en que Dios cumple sus promesas. Dios es fiel y digno de completa confianza. A través de esta lección hemos podido ver que nada es imposible para Dios. Vimos su soberanía, su omnipotencia, su fidelidad, inmutabilidad y gracia. Será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio, para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar.